Si os pidiera ahora mismo que me dijerais una serie de programas de la televisión española, ¿en cuáles pensaríais? ¿Cuáles serían los primeros que se os vendrían a la mente? Las respuestas pueden variar. En primer lugar, muchos me diríais que programas morbosos del corazón y telebasuras de ese estilo, ya sean reality shows o platós donde un montón de mamarrachos se dejan las cuerdas vocales gritándose entre ellos. Por su parte, otros bien podrían hablar de series españolas. Cuéntame cómo pasó, Aquí no hay quien viva, La que se avecina, Águila Roja, El Ministerio del Tiempo... Una variedad enorme tanto de series y formatos como de calidad, con auténticas superproducciones mezcladas con telenovelas tan largas que acabarán sobreviviéndonos junto a la caspa más rancia. Sin embargo, casi nadie conoce un programa de mediados de los 90 que pasó con más pena que con gloria y que fue una silenciosa prueba de que la televisión en España podría dar para mucho más si los esfuerzos y las audiencias llegaran a acompañar. Ese programa, La Noche de los Castillos. Con ese CGI tan básico de finales del siglo pasado y los sonidos de ciencia ficción que se mezclan con la más solemne heráldica de tiempos ya remotos, La Noche de los Castillos se presentaba como un concurso televisivo de acción y fantasía a través de un formato que mezclaba carreras de obstáculos en todoterreno con un juego de rol. ¿Sí? ¿Habéis oído bien? Carreras de obstáculos en todoterreno y un juego de rol. La premisa de cada programa era siempre la misma. El malvado Torque ha secuestrado a las numerosísimas hijas del rey Folof, interpretado por el actor Anthony Quinn, sí, ese Anthony Quinn, y las ha encerrado en diferentes castillos de la geografía española. Es entonces la misión de los tres equipos de concursantes, el rojo, el verde y el amarillo, adentrarse en el castillo que toque cada vez e intentar rescatar a las princesas con la ayuda del presentador Luis Fernando Albés y tres presentadoras acompañantes interpretadas por Marta de Pablo, Gabriela Ventura y Sol Abad. Si lo conseguían, los concursantes deberán superar entonces una última prueba contra los otros dos equipos restantes, y así, el equipo que sobreviva a ellas ascendería al reino de Folof para entregar a la princesa y obtener una recompensa de 2 millones de maravedíes, lo que eran 4 millones de las antiguas pesetas, y serían actualmente unos 24.000 euros. ¡Casi nada! Con esta premisa sola, La Noche de los Castillos se situaba así en el Olimpo televisivo que fueron los concursos de mediados de los 80 a mediados de los 90, entre los que se encontraban, por un lado, el Gran Juego de la Oca, cuyo creador fue el mismo que el de La Noche de los Castillos, el productor Jocelyn Hattaf, o El Rescate del Talismán por el otro, que se resumía en poco menos que un jodido videojuego pero en la vida real. Y así, hasta acabar en el mítico El Grand Prix del verano de Televisión Española, y ya más tarde esa bastardización de mano de... ¡Oh, Bertino Osborne! Pero, ¿qué es una premisa sin el programa al que acompaña? Y es que, como ya he adelantado, La Noche de los Castillos fue una de esas cosas tan estridentes y estrafalarias que solo podrían haber existido en una época como los 90. La misma época que tan pronto nos daba a los Street Sharks como una Leticia Sabater abriendo una puerta a la locura Lovecraftiana de una generación de niños a ritmo de contoneo de caderas. Twisted and maniacal, a slathering testament to the powers of corruption. The thing is more terrible than I can describe. An incoherent jumble of organ, sinew and bone. En primer lugar tenemos, lógicamente, la primera fase del concurso, la ronda eliminatoria, en la que se nos presentaba a los tres equipos de concursantes, de los cuales solo uno, el primero que llegue a su destino, podrá ostentar el derecho a vivir la aventura del castillo. Cada programa empezaba con las súplicas del rey Folof y su trato a cambio de liberar a sus hijas. Soy el rey Folof. Mi hija la princesa está prisionera en este castillo de Manzanares el Real. Una fuerza magnética me impide liberarla. Hacedlo por mí. Solo un equipo podrá entrar en el castillo e intentar su liberación. Quien me la devuelva recibirá 2 millones de maravedíes. Como sé que no estáis muy puestos en cambios, os diré que cada maravedí son 2 pesetas, así que ya sabéis, 4 millones de pesetas.
Y tras esto, la carrera de obstáculos en todoterreno daba comienzo. Pero esto de las carreras de obstáculos en todoterreno no eran esas moñadas genéricas de saltos entre montículos o ir muy rápido entre baches. No. Estamos en los 90 y tenemos unos pocos años antes de que el capitalismo colapse. Aquí hemos venido a quemar dinero. Y así, las pruebas de este programa variaban un montón. Desde empujar una bola de fuego hasta sepultar en arena y grava bandas claveteadas. Desde abrir una puerta de fuego a dinamitar un muro de ladrillo. Desde empujar una jaula con un león dentro a escapar del asalto de unos bandidos. Desde apartar del camino colmenas hasta arriba de abejas a un choque de titanes entre un todoterreno y un camión de la basura mientras uno de los concursantes tenía que trepar a su interior para detenerlo. Y desde tener que lidiar con la agotadora burocracia de un control aduanero, hasta un jodido francotirador que le reventó una de las ruedas a tiros y tuvieron que cambiarla bajo fuego. ¿Por qué? Porque son los años 90, y aquí lo que no está en llamas, ¡explota! De esta forma, y de un modo completamente aleatorio, los equipos podrían encontrarse o no frente a diferentes obstáculos que debían sortear lo más rápida y eficientemente posible si querían volver a una carrera que, debido a esto, constantemente cambiaba de posiciones. Pruebas que exigían astucia, rapidez, coordinación y habilidad, pues un paso en falso podría costarte la ventaja en la clasificación en el mejor de los casos, y en el peor, pues desde que pudiera resultar herido un concursante, hasta que el coche se quedara atascado irremediablemente y ello constituyera la descalificación de un equipo entero. Queda otra solución que dejar fuera de carrera el coche verde. Esto no tiene una solución sencilla. Así que por favor, si podéis acercaros por aquí. Esto es una cosa... Venga, venid para acá, venga. No pasa nada. Tranquilos que no pasa nada. Tenemos la tercera parte. Estos son cosas que pasan, ya sabéis. A veces las prisas no son buenas consejeras. Quizá deberíais haber bajado a alguien a indicar, porque se han desplazado un poquito, han metido una rueda completamente en un parabrisas y es imposible sacarlo. De todas formas, no os preocupéis, ya sabéis que en la tercera parte tenéis una cita. No os preocupéis, que todavía no estáis fuera del programa, solo fuera de esta carrera. Además, los equipos que cayeran en las pruebas debían encontrar los respectivos OMD, los objetos mágicos direccionales. Unos discos de color subrayador que servirían como brújulas de usos limitados para el equipo que llegara al castillo, por lo que las fases primera y segunda del concurso se equilibraban así, y siempre venía bien acabar cayendo en alguna prueba ya no solo por estadística, sino porque, de alcanzar el castillo, los OMD servían como flechas que apuntaban en la dirección general de la princesa. Al final del tortuoso camino, solo un equipo puede acceder al interior del castillo, pero esto no significa el final para los otros dos restantes, sino todo lo contrario. Si el equipo del castillo lograba rescatar a la princesa, este aún tendría que enfrentarse a los otros dos en auténticas pruebas de resistencia física, puesto que solo el último equipo en pie sería el que ganase la recompensa de Forov. La segunda fase consistía en la aventura del castillo. Aquí, los concursantes tienen el doble objetivo tanto de encontrar oro para formar una señora llave de 7 kilos y del tamaño de un antebrazo, como encontrar a la propia princesa. Para ello se harían pasar por visitantes del castillo y tendrían que participar en las historias que allí se cuentan mientras hacen todo lo posible para sustraer el oro, ya sea ayudando a la gente a cambio de una recompensa, apostarlo, directamente robarlo o jugándose el cuello para conseguirlo. A lo largo de estas historias se encontrarán también con personajes que podrán tanto ayudarles como condenarles, y de ellos dependerá si se arriesgan para conseguir una recompensa o no hacerlo y sacrificar más de su limitado tiempo a ver si encuentran oro en cualquier otra parte. Puesto que, a veces, el mayor enemigo que podrían encontrar los concursantes eran los propios personajes de la historia si estos los antagonizaban o no eran de fiar. ¡Daos prisa! Vamos a ver primero si es de fiar. ¡Venga! ¡Van a llegar los Leonardo guardias! Córdoba, actividad joven rico, quiere y es querida por Beatriz, hija del duque de Granada. Sus Presto, familias están enfrentadas. Dios mío. Defectos, olvidadizo y obstinado. Ojo con sus promesas. No le importan los medios tanto como los fines. Cualidades, generoso, entregado y con un alto sentido del honor. Riesgo, 40%, ayudar es peligroso, pues un feroz enemigo de la familia de Granada. Bufano al servicio del conde. Defectos: cotorra, adulador, oportunista, ávido. Bueno, oportunista, ¿te gusta el dinero, no? Sí. Cualidades: divertido, inteligente. Riesgo: 66% miente más que habla. A veces se puede comprar su sinceridad. Pero, oye... Me dejan sin galones. Gracias. Ahora la recompensa. Muchas gracias. A ver, nombre, Muchas capitán. gracias. Riesgo, puede perder la cabeza, pero siempre no puede. Adiós, capitán. No se vaya tan deprisa. Hemos hecho un trato. En cuanto a las historias, estas eran muchas y muy variadas, que iban desde tramas de enredos con una condesa que le ponía los cuernos a su cruel marido, las miserias de un pobre calzonazos o la codicia de dos sobrinos por rapiñar la herencia de su tío, a las historias de aventuras más fantásticas, como una máquina de captar almas o una versión copyright friendly del Zorro.
Torque, pido disculpas por venir sin invitación. ¡Devolvedme mi oro! Este oro no es vuestro, es de esta pobre gente, del pueblo. Y aquí, personalmente, tengo que decir que si hay 3 historias que verdaderamente me gustaron desde siempre, esas 3 fueron: una versión un poco a la española de Romeo y Julieta, en la que un joven, Leonardo, se infiltra en el castillo para conseguir la mano de Beatriz, cuyo padre es el patriarca de una familia enfrentada a la de Leonardo, y las peripecias de ambos que desembocan en una batalla campal entre ambas familias. Una comedia de situación en la que un conde, por no ir a las cruzadas, hace lo imposible para fingir que está enfermo y las cosas que le suceden, y la que debe de ser la historia más única, diferente y sorprendente de todas. Una maldición que obliga a las almas de los que fueron masacrados en el castillo a volver solo para revivir el trágico día en el que murieron una y otra vez. También habría que mencionar una cosa, y es que siempre se ha dicho que La Noche de los Castillos era un programa histórico cuando eso, ¿verdad?, evidentemente no era. Ya que, como veis, lo más histórico que tenía el concurso era que esos castillos existen en la realidad y para de contar, junto con la presencia descontextualizada y casi aleatoria de figuras como Don Quijote de la Mancha haciendo una especie de cameo humorístico en la historia de una mujer que quiere demostrar su valía como guerrera, o Leonardo da Vinci en plena Reconquista porque, oye, como pasaba por ahí, pues ¿por qué no hacer una visitilla? Y ya que estamos, pues voy a hacer mis cosas de señor del Renacimiento. Los 90 eran una época muy rara. Sin embargo, la aventura del castillo no venía sin sus peligros, pues acechando a los concursantes se encontraba el monstruoso Torque, que gustaba de atormentarles y perseguirles en los que eran, indudablemente, los momentos más tensos de todo el concurso. Tengas prácticamente todos. ¿Qué es eso? ¿Qué es ¿Viene eso? alguien? ¡Ay! ¡Qué susto! Atentos. Eso que estáis oyendo son los pasos de Torque y sus secuaces que han oído el mensaje del rey. Debe estar enfurecido, corréis peligro. Tenéis que huir de aquí. ¿Vamos por ahí? ¡Huir de aquí! ¿Por ahí? ¡Nunca debéis entrar en contacto con Torque! ¡Nunca! Por ahí. ¡Vuestro! Ya, Lo siento, moja. ¡Ah! ¡Cuidado, Torque! ¡Torque, rápido! Por aquí. ¡Por aquí, vamos! ¡El vamos! ¡Huye! ¡Por aquí! ¡Por ahí, rápido! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta, Javi! Venga, venga, venga. ¡Abierto, abierto, Venga, abierto! venga, venga. ¡Cierra con pastillo! ¡Venga, dale! Por favor. ¡Ya está, ya está! ¡Joder! Venga, pero... Ah, pasa, pasa, pasa. Parecemos Indiana Jones, macho, tira. Coincidir en la misma sala que él, quedarse acorralado en sus persecuciones o dejar que te capturara suponía la derrota del equipo, ya fuese este entero o del pobre concursante que se dejara atrapar. De modo que, si lo segundo pasaba, el equipo tendría un miembro menos. ¡Ábrela! ¡Al revés! ¡Al revés! ¡Ábrela! ¡Ábrela! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, prisa! ¡Corre! ¡Corre, Quique! ¡Corre, Quique! ¡No! ¡No, por favor! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, no! ¡Abre, abre, abre! ¡Se la lleva! ¡Dios mío! ¡Sonia! 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 ¿Qué hacemos, Marta, ahora? Vámonos, vámonos, corre. ¿Vamos aquí? Corre. ¡Ay! ¡Se lleva la Sonia! Ya lo sé, grabado. ¡Corre, mete esto adentro! ¡Ay, Dios mío! Ya os he dicho que Torque es muy peligroso. ¡No nos puede tocar! ¡Corre, vamos! ¡Corre! Vámonos. Madre mía, ¿dónde se lo habrá llevado? No he podido abrirlo. No has podido, es que... No he podido. Era muy complicado. Estaba- Dios entraba. mío. Mira que os he avisado que os estáis Hemos metiendo en intentado. problemas continuamente. Si no os hubierais metido con don Álvaro no habría pasado esto. Tenéis un problema, lo sabéis. Sí. ¿Dónde está el ordenador? Pues lo tiene Lo Sonia. tiene Sonia. Ajá. Pues ahora... No solo ya habéis perdido la búsqueda del oro, habéis perdido a Sonia, habéis perdido el ordenador. Tenéis que continuar, como sea. Sí. Yo voy a ver si os puedo echar una mano. No sé cómo, pero voy a intentar ayudaros. Vamos a intentarlo. Seguid adelante. Cuando el tiempo de la búsqueda del oro terminaba, normalmente al finalizar la trama de las historias del castillo, por todo el lugar sonaban tambores de ejecución, lo que significaba... Estos son los tambores que anuncian una ejecución. Vámonos, que viene Torque. ¡Una ejecución! Ha decidido matar a la princesa. ¿A la princesa? ¿A la princesa? Ya voy. Tenemos que rescatar a la princesa. Rápido, rápido, que viene. Viene Torque. Nos tenemos que ir, Juan. Nos tenemos que ir. Tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Voy. Tengo que irme. Torque. Desde este momento ha acabado la recolección de oro. Tenemos que buscar a la princesa. Escuchad el cuarto Ya mensaje. no hay que buscar más oro. Vale, a escucha. partir de ahora vuestra única misión es encontrar a la princesa. Escucha. Antes de que Torque llegue hasta ella. El segundo momento más tenso del programa era precisamente este, la hora de la verdad.
El equipo ya no solo tendría que encontrar a la princesa siguiendo las pistas que el rey Folof les fue dejando a lo largo de esta fase, sino también fundir el oro para fabricar la llave. Si por algún motivo se quedaban cortos, la llave no encajaría y la misión habría fracasado. La princesa sería ejecutada o acabaría en manos de Torque ante la impotencia de los concursantes, terminando abruptamente el programa. Pero si lo conseguían, rescatarían a la princesa y escaparían del castillo para ir directos a la tercera fase, el ascenso de la torre. Esta fase consistía en una prueba física en la que los concursantes que consiguieron rescatar a la princesa deben superar ahora los 3 pisos de una torre. Estos pisos estaban compuestos de una serie de obstáculos accionados por los otros 2 equipos que se quedaron a las puertas del castillo, a la vez que la princesa ascendía lenta pero inexorablemente por un ascensor. De este modo, los concursantes tenían que subir por la torre antes de que la princesa alcanzara el siguiente piso. Si lo conseguían, ascenderían a la planta siguiente compitiendo contra el equipo restante y después, quien sobreviviera, debería accionar manualmente su propio ascensor en una competición contra la propia princesa. Si no, el equipo contra el que estaban luchando les arrebataría a la princesa y serían estos los que probaran suerte contra el equipo siguiente, y así sucesivamente hasta que uno de ellos alzara con la victoria. Esto significaba que, aunque un equipo rescatara a la princesa, tenía que luchar por la recompensa económica contra los otros 2 equipos, por lo que podía darse que uno rescatara a la princesa, pero que otros se llevaran el dinero del premio. De esta forma, además, los otros 2 equipos que no consiguieron entrar al castillo tendrían una segunda oportunidad y no parecería para ellos una pérdida de tiempo. Y esto sí es interesante en teoría, ya que ahora la tensión sigue siendo palpable. ¿Conseguirán la recompensa nuestros héroes o se la robarán delante de sus narices? Pero en la práctica poco interés podía tener la audiencia porque cosas como una gincana de todoterrenos o un juego de rol real eran cosas que si las seguías desde casa era porque se trataban de aventuras muy variadas y con multitud de resultados y las que había muchas cosas en juego. Pero el ascenso de la torre no tenía prácticamente nada en juego más allá de quién se llevaría el dinero, aparte de que en esta fase todo era sota, caballo y rey. Los mismos rodillos, las mismas ruedas, los mismos toboganes y la misma trampilla. Y más que inteligencia y habilidad, como se necesitaba en las otras 2 fases, en las que la capacidad de adaptación de cada equipo de concursantes determinaría sus probabilidades de éxito, aquí solo se requería la suficiente resistencia física como para pasar las pruebas de la torre, algo que o tienes o no tienes. Personalmente no me gustaba nada. Me acuerdo que de pequeño siempre me la saltaba y ahora de adulto, aunque tenga que verla por razones de este vídeo, me sigue costando tragarla. Sea como fuere, al final uno de los 3 equipos se alzaría con la victoria y accedería al reino del rey Folof con su correspondiente princesa y obtendría su recompensa de 2 millones de maravedíes. Y en caso de tratarse del equipo de concursantes del castillo, si llegó a sobrarles algo de oro a la hora de fundir la llave, aparte del premio en metálico también se llevarían un lingote equivalente a esa cantidad sobrante. Y esto fue La Noche de los Castillos, un programa que, a pesar de todo lo que hizo, nadie lo recuerda. ¿El motivo? Que mientras Televisión Española se dejaba por aquella época la piel en formatos imaginativos para toda la familia para arañar un poco de audiencia, el resto de las cadenas no tenían problema alguno porque tenían cosas como... Mamá Chicho me toca cada vez más. Mamá Chicho me toca, defiéndeme tú. Y eso fue degradándose a otras cosas como... ¿Es que ha bebido usted? Pues no, señora, Como de estoy costumbre. bebiendo agua. Perdónenme porque yo no me suelo comportar así. En principio, Perdone perdono. usted, yo estoy con agua, pero lo que le Pues digo lo ha será visto hoy. toda España. Será hoy. Yo bebo cuando me sale del coño. Pero se hace Logroño. muy bien. Bueno. Se hace muy... Hemos peleado porque ella se quería operar. Hemos hecho las paces. ¿De que se opera ella? Dijo un maricón. Porque esto no dejan de ser negocios al fin y al cabo, por lo que si se demuestra que un formato sin apenas invertir en recursos ganaba 10 veces más en audiencia que otro que era un agujero negro de dinero, que sí, un agujero negro precioso, pero un agujero negro económico al fin y al cabo, pues lógicamente cualquiera con 2 dedos de frente elegiría la opción más rentable. Y es que fueron los 90 la época en la que se cimentó la telebasura desde aquellos lejanos 80 los que fue apareciendo. Directamente es que podemos decir que los 90 fueron sus años más repugnantes, con toda clase de esperpentos y monstruosidades parasitando la antena que acabarían evolucionando, con unas comillas tan grandes como unas catedrales, a los formatos que conocemos todos hoy en día. Y es que La Noche de los Castillos barata no era.
En primer lugar, tenemos que el premio en metálico era de 4 millones de pesetas cada vez que alguien rescataba con éxito a una princesa, seguido de las pruebas en todoterreno, que ya no es solo pagar en un equipo una serie de permisos para grabar en unas tierras que de alguien son, aparte de la ciudad donde toque, sino que esto incluye que las pruebas eran altamente destructivas, pues iban desde zanjas a incendios hasta trincheras de una zona de guerra, y eso sin contar con que en alguna que otra ocasión algún concursante podría salir mal parado. Pero luego viene la parte del castillo, que consistía en cablear y preparar un castillo entero y pagar a todos los actores. Que esa es otra. Los actores de la Noche de los Castillos no eran gente cualquiera, no eran la compañía de teatro de la región. Empezando por lo fundamental, por nuestro querido Rey Folof, que tan pronto te sobrevuela los celos de un castillo como te hace 20 hijas, este estaba interpretado por el legendario Anthony Quinn. Y a un señor que ha aparecido en las películas más importantes del siglo pasado, y que tiene 2 premios Oscar y un Globo de Oro, no le vas a pagar con chupa chups, precisamente. Pero es que, aparte, todas las princesas estaban interpretadas por modelos y actrices de la talla de Silvia Pascal, Sofía Mazagatos, Norma Duval, Mar Flores, María Dánez o Anne Gartiburu, por poner unos pocos ejemplos. Y todo esto sin contar con que en las historias de los castillos teníamos a otros actores como Daniel Guzmán, Tony Isbert, Natalia Berbeque o Enrique Villén, entre otros tantos. Vamos, que aquí había más actores españoles que en la ceremonia de los Goya. Como era lógico, semejantes gastos convirtieron a un programa de entretenimiento en una obra faraónica, y rápidamente tuvieron que recortarse presupuestos, empezando porque más de la mitad de las aventuras de los castillos acabaron rodándose en los ya difuntos estudios Buñuel. Y es una cosa que se nota, la verdad, sobre todo porque, aunque el mapeado general de los decorados que se hacían pasar por castillos era único y genuino porque la cosa era hacer una imitación a escala del castillo, sí era bastante sospechoso que muchos de estos castillos acabaran compartiendo el mismo pasadizo de escaleras interiores. ¡Corre, corre, corre! ¡Cierra! ¡Cierra, cierra! ¡La puerta! ¡Cierra! ¡Corre! ¡Que viene! ¡Corre, corre! ¡Que viene Marta! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¿Está cerrada? ¡Arriba! ¡Corre! ¡Date prisa! ¡Pero bueno! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos, venga! ¡Vamos, que nos vamos! Tenéis que encontrar una puerta con una cerradura. Aquí, aquí, aquí. Tenemos aquí un soporte de OMD. ¿Hemos pagado por utilizarlo? Utilizamos el OMD a ver dónde estamos. O esperamos a la Nos va a indicar la dirección a seguir para encontrar la piscina. ¿Seguro? Y así fue como, al final, la Noche de los Castillos se convirtió en un auténtico desfalco que acabó siendo retirado de antena sin siquiera haber grabado la mitad de su primera temporada. Y ahora que la he vuelto a ver después de tantísimos años, bien puedo decir que La Noche de los Castillos no ha envejecido demasiado bien. A ver, esto es lógico, pues no dejaba de ser un programa cutrillo de hace ya casi 30 años y que dependía mucho de la suspensión de la incredulidad de la audiencia. Pues poco me creo que el proceso de fundir en un hornillo un caldero sobre una hoguera 7 kilos de oro para convertirlo en una llave y que se enfriase lo suficiente como para agarrarla con las manos desnudas durase apenas 5 minutos. Y sin contar con que el señor Torque se tomaba su dulce tiempo en atravesar el castillo de parte a parte cuando se decidía ejecutar a la princesa de turno cuando el contador supuestamente era de 5 minutos. A pesar de la, al menos para la época, adrenalínica y emocionante gincana de todoterrenos, por lo general la intensidad de los programas solía decaer en la parte del castillo, la cual, aunque era muy interesante, dependía mucho de los factores de los sembrados que estuvieran los directores de las tramas y la aventura rolera, por una parte, y por la otra la proactividad de los concursantes. De modo que unos concursantes espabilados tenían más probabilidades de dar vidilla a la aventura que unos concursantes atocinados, que, por lo general, se resumían en la crónica de una muerte anunciada para la princesa de turno, el peor final de todos porque todos pierden. Y precisamente, fruto de esa acción descendiente desde la primera parte, tenemos la prueba física final que, como siempre era sota, caballo y rey y era un conflicto que realmente no tenía interés, por lo general era aburrido y tedioso de ver. O sea, ¿qué nos importa a la audiencia quién se lleve la pasta por ascender a los cielos a la princesa? Lo que importa es que esté a salvo. A ver, obviamente esto importa a los propios concursantes que quedaron en segundo y tercer lugar y sus allegados, y es un bonito detalle que se les dé una segunda oportunidad como los jefes finales, por así decirlo, de cada programa. Pero es que la prueba era tan aburrida y tediosa de ver que se convertía en un auténtico coñazo más cuesta arriba que el propio ascenso de la torre. Y sin contar con la repetitividad, creo que lo peor de la tercera parte era precisamente lo mundana que era. Tenemos en la primera parte una carrera en la que lo que mola es ver a los concursantes pasar las putas y observar cómo estos todoterrenos acaban machacados, seguido de una aventura mágica y fantástica en un castillo donde hay que rescatar a la princesa. ¿Pero qué tiene la tercera parte? Unos rodillos, unas mazas, unas pasarelas para cruzar a 4 patas y una manivela, y ya está. ¿Qué dices?
Oye, que han subido a Leticia Sabater a lo más alto de la torre y desde ahí la han despeñado. Pues mira, te lo compro, a lo mejor así mi infancia no habría sido tan putapénica ni me habría convertido en el ser amargado que soy hoy en día. Pero como no, pues... Aún así, pese a todo, La Noche de los Castillos de cara al público no dejaba de ser un programa familiar y de entretenimiento sin más premisa que la diversión, que el vivir y hacer vivir una aventura. Que sí, que un desfalco era, pero coño, podría haber sido muchísimo peor. Y es que, precisamente, el vivir una aventura y el hacer sentir a la audiencia como parte de la misma es de lo que se compone la idea principal de lo que es un concurso de televisión. El exponer a gente normal y corriente a situaciones extraordinarias para ver cómo las superan utilizando pocos recursos más que sus agallas y su habilidad. A la par que nosotros, desde nuestras casas, somos testigos, empatizamos con ellos a través de sus tribulaciones, apostamos por un equipo que queremos que salga victorioso y seguimos cada uno de sus movimientos porque queremos saber el desenlace de esta historia. Vamos, lo que es una versión práctica, resumida y televisiva del monomito campbelliano tan presente en nuestras narrativas. Y de hecho, si nos fijamos, vemos que cada fase del programa se corresponde con las fases principales del inicio, nudo y desenlace del viaje del héroe, con los concursantes saliendo de su mundo ordinario llamados a la aventura y superando pruebas hasta conocer a un aliado vital y guía en la aventura real, en este caso el presentador, Luis Fer. El cruce del umbral del castillo hacia la verdadera aventura, en la que conocen aliados y enemigos hasta alcanzar la prisión secreta de la princesa y la recompensa de rescatarla, para emprender un viaje de retorno en el que los concursantes conquistan sus últimas pruebas, principalmente sus propias limitaciones, y volver al mundo ordinario como nuevas personas. Y creo que soy la única persona en el mundo que acaba de comparar La Noche de los Castillos con el monomito de Campbell, y la verdad es que no me arrepiento. Desgraciadamente, un programa tan caro como irregular no iba a cuadrar en una parrilla en la que el famoseo y la telebasura más abyecta y ruin estaban en boga, por lo que, al final, el concurso murió sin haber rodado siquiera la segunda mitad de su primera temporada. Tampoco ayudaba su, entre comillas, barroquismo, como se le ha llegado a acusar, pues se trataba de un programa extremadamente largo y complicado, con muchas reglas, normas y condicionantes. Y menos ayuda la prueba de que formatos similares pero muchísimo más simplones como Fort Boyard o directamente Humor Amarillo, ambos además contemporáneos de La Noche de los Castillos, consiguieran mayores réditos siendo mucho más simples, directos, baratos y, en el caso de Humor Amarillo, humorísticos y sin tomarse tan en serio. Siendo así, cabe preguntarse, ¿podría ser posible un revival de La Noche de los Castillos? ¿Una versión mejorada y actualizada del clásico oculto de televisión española? Personalmente, creo que no es posible. Ojo, que a mí me encantaría que hubiera un reboot, un remake o una secuela lejana y actualizada, lo que sea con tener más de La Noche de los Castillos. Joder, participar en ese programa fue hasta un sueño de mi infancia, y si pudiera tener la oportunidad de hacerlo, me lanzaría de cabeza. De hecho, y si somos muy optimistas, y viendo lo visto de que vivimos en una época televisiva mucho más abierta y que busca lo novedoso e impactante, un programa como La Noche de los Castillos rompería todos los esquemas y alcanzaría un culto en internet y de cara del extranjero, que es por ejemplo el caso de series como El Ministerio del Tiempo, sin ir más lejos, en el que la serie no solo ostenta una fanbase de proporciones titánicas, sino que goza de versiones extranjeras de este mismo formato. Pero entonces, ¿cuál es el problema que le veo y por lo que me he de poner en el lado pesimista? Pues porque se trata de una inversión faraónica en un formato que en su día ya demostró ser un fracaso, por lo que nadie se va a arriesgar, así como así, en soltar la pasta para alquilar un castillo de nuestro patrimonio y los terrenos aledaños para rodar un concurso. Aunque sea rodar un humilde piloto, sigue siendo una inversión de pasta tremenda. Y si el secreto del concurso se basaba en que fuera, o al menos pareciera genuino, no vamos a volver a replicar un castillo entero en un plató porque entonces estás faltando a la idea misma de este concurso. Idea que en su época tuvieron que traicionar precisamente porque no les llegaba la pasta. Es por ese motivo por lo que no espero un regreso de La Noche de los Castillos por mucho que me pese. No obstante, pese a todo, La Noche de los Castillos seguirá siendo una joya oculta de la televisión española que, pese a sus carencias y defectos, es una experiencia que merece la pena presenciar. Mismamente, aunque ya no esté en antena, os recomiendo que busquéis en el canal de YouTube del propio Yoslin Hataf, el cual os dejo en la descripción y comentario destacado de este vídeo, para que lo veáis con vuestros propios ojos. Porque, al final, puede que La Noche de los Castillos sea el programa que la televisión olvidó. Pero, para los que lo vimos en aquella época, también será la aventura que merece la pena recordar.